Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la última actividad del seminario virtual, Poéticas, Prácticas y Políticas de las Imágenes en la Era Digital. Esta iniciativa es organizada desde la ciudad de Concepción, región del Biobío, del sur de Chile, por un equipo conformado por académicos y estudiantes de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y es financiada por la Dirección de Extensión Académica y Servicios de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la misma universidad, mediante el concurso Fondo de Apoyo a Seminarios FAS, año 2021. Y además cuenta con el apoyo de la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia de la UCSC. A continuación, se realizará la conferencia de clausura, que se titula Geografías afectivas o del desafío de pensar la memoria a través del espacio en el cine del Cono Sur, a cargo de Irenes de Petris Chauvin, de Argentina. Irenes de Petris es historiadora, graduada de la UBA, magíster y doctora en literatura latinoamericana y estudios visuales por la Universidad de Cornell, investigadora del CONICET y miembro de SEGAP, Seminario sobre Género, Afectos y Política de la UBA. Ha publicado artículos sobre imaginarios urbanos, subjetividades musicales, juventud, cultura de mercado y afectos en el cine y la narrativa de los 90. Es coeditora de Afectos, Historia y Cultura Visual con Natalia Taceta del 2019 y Más allá de la naturaleza con Macarena Ursúa también del 2019 y autora del libro Geografías Afectivas, Desplazamientos, Prácticas Espaciales y Modos de Estar Juntos en el Cine de Argentina, Brasil y Chile del 2019. Y su último libro es Performance Afectivas, Artes y Modos de lo Común en América Latina, coeditado con Natalia Taceta de Editorial La Cebra del 2022. Ha dictado cursos de posgrado en distintas universidades y actualmente trabaja en dos proyectos: Ecocrítica Afectiva, Prácticas Espaciales y Afectos de Archivos en Producciones Audiovisuales Contemporáneas, y Atmósferas Sonoras y Performance Afectivas en el Cine Contemporáneo. Bueno, vamos a comenzar. Les recuerdo a quienes nos están escuchando que luego de esta presentación de Irene, abriremos un espacio de diálogo para que, digamos, ella pueda responder a sus preguntas. Entonces, mientras tanto, pueden ir dejando sus preguntas tanto en el chat como también en el botón de preguntas y respuestas que está en la parte inferior del Zoom. Y además debo señalar lo siguiente: las opiniones que se presentarán en esta exposición, así como los análisis e interpretaciones, son de exclusiva responsabilidad de la expositora y no reflejan necesariamente la opinión de la Dirección de Extensión Académica y Servicios de la universidad. Ahora sí, vamos a comenzar. Muchas gracias, Irene, por haber aceptado participar en el seminario, por estar aquí con nosotros y bienvenida. Y también, bueno, puedes comenzar con tu presentación cuando gustes. Bueno, en primer lugar te quería agradecer a Cristian por la invitación para pensar con ustedes sobre cómo las imágenes en movimiento participan de alguna manera en la construcción de geografías otras, y también cómo el cine es una forma sensible que permite de alguna manera abrir temporalidades y pensar vínculos con el otro. Le puse el título de conferencia. Voy a compartir un PowerPoint, si me deja. Eh, a ver, compartir pantalla, avanzar. Le puse como título tentativo Geografías afectivas, o de cómo pensar la memoria a través del espacio en el cine del Cono Sur, porque quiero partir de dos o tres ideas de mi libro, del último libro de Geografías afectivas, desplazamientos, prácticas espaciales y formas de estar juntos en el cine de Argentina, Chile y Brasil. Y quiero recuperar específicamente la parte que tiene que ver con cómo pensar la cuestión temporal a través del espacio. Yo trabajo varios temas en el libro, y hay una parte que es más específicamente sobre el fenómeno de espacialización de la memoria, y quería recuperar de esa parte del libro algunas de las propuestas de los cineastas, en particular de Jonathan Perel, en torno a la idea de un cinemapa,
y de Tiziana Paniza en torno a la importancia del formato del travelogue y una poética de la textura para pensar estos espacios y tiempos otros. De alguna manera voy a afirmar un poco, por ahí con un poco de menos de seguridad con la que lo hacía en el libro, pero afirmar algo de lo que recuperé o quizás hice que las películas dijeran conmigo acerca de este problema, del problema de la espacio-temporalidad en el cine. Y también voy a hablar un poco de las dudas que me aparecieron después, de un año después de escribir el libro, sobre algunos temas que trabajé en las películas y que ahora un poco que me replanteo a posteriori, y para eso voy a introducir al final de este rescate de estas dos posturas, que son la de Pere y la de Tiziana, que son dos de las que trabajo en el libro, aunque hay más. Voy a rescatar dos pequeños cortometrajes que tienen que ver con el Tierra del Fuego. Uno es un cortometraje de Argentina, o sea, del lado argentino de Tierra del Fuego, y el otro en realidad no es un cortometraje, sino que son dos pequeños fragmentos de un trabajo en proceso que está haciendo Tiziana Paniza para cerrar la bitácora de las tres películas que son sobre travelogues. La primera ha sido sobre el terremoto, la segunda sobre la isla de Pascua y la tercera sobre Tierra del Fuego, y la serie de interrogantes que estas dos películas me plantean en función de pensar de nuevo la relación entre espacio y temporalidad. Ya sé que es un poco por ahí injusto comparar una película terminada o un corto o un mediometraje terminado con una película que está en proceso, de que todavía no existe, pero como existen otras películas previas de Tiziana, las dos primeras de la bitácora, creo que hay algunas ideas que se pueden traspolar y tratar de pensar acerca de qué nuevas preguntas plantean esta forma de filmar el espacio para pensar esta idea de tiempo. Eh, Obviamente también estas nuevas ideas acerca de la posibilidad de pensar el tiempo a partir del espacio me surgen también a partir de otras películas que no voy a nombrar, en particular películas que tienen que ver con Brasil. O sea, lo aclaro solamente para no dejar la idea de que entré en crisis epistemológica porque vi un cortometraje, sino que vengo viendo otras películas que me impulsan a volver a pensar esta relación entre tiempo y espacio. Bueno, voy a empezar con una cita de mi querida Juliana Bruno, que me parece de alguna manera condensa dos de las áreas en las que intento interrogar las películas o trabajar con las películas en mi libro, que es, la cita es traducida por mí, es del libro Atlas of Emotion. Las películas se mueven hacia afuera y hacia adentro. Viajan a través del espacio de la imaginación, el sitio de la memoria y la topografía de los afectos. Y me interesó esta cita justamente porque entra y pone en correlación lo que es el aspecto espacial, propiamente espacial o peculiarmente espacial que tiene el cine en su modo de producción, y también el modo en que el cine supone al mismo tiempo un lidiar con la dimensión de lo sensible y con la dimensión del afecto, ya sea la dimensión estética de lo sensible, la exploración de lo sensorial, una forma de entender la dimensión de lo real, o la idea sensible que supone la idea de construir un mundo, o la idea del afecto en un sentido más de discusión pública acerca de lo que significa la dimensión de los afectos en la política o en las formas de entender lo común. Sea el modo en que sea, esa dimensión siempre está presente en el cine. Entonces me interesaba esta postura que creemos que trae estas dos cosas en conjunto. El cine es una forma de viaje que puede modificar nuestras concepciones del espacio y del mundo cuando algo en nosotros cambia después de ver una película, como si hubiéramos hecho una travesía en la que sufrimos transformaciones después del recorrido. Ese potencial para pensar, confirmar o subvertir las espacialidades establecidas en parte deviene de la particularidad de su lenguaje. Muchos aspectos de la imagen en movimiento tienen que ver con los actos de habitar y atravesar el espacio. Las películas realizan recorridos de sus espacios, pero antes que reproducirlos miméticamente, el aparato cinematográfico puede reinventarlos libremente. Las dimensiones espaciales en el cine pueden movilizar significados y experiencias afectivas, estéticas, políticas e históricas si nos aventuramos a considerar el espacio más allá de un elemento formal cuyo rol se limita a situar historias y proporcionar una representación verosímil de un territorio geográfico.
Como visión móvil de un mundo en movimiento, el cine reconfigura no solamente las características físicas de un espacio, también introduce una lógica de lo sensible, la del afecto que emana de la experiencia de una geografía y una memoria, ya que las películas funcionan como un laboratorio de temporalidades múltiples. En esta charla quiero hacer hincapié en la productividad de considerar tanto las prácticas del espacio como las estéticas del afecto para elaborar reflexiones sobre procesos de memoria. Para ello voy a rescatar a algunos documentalistas de Chile y Argentina, Tiziana Paniza y Jonathan Perel, y luego voy a referirme a estos cortos que hablé de Tierra del Fuego. Estos trabajos evidencian distintas modulaciones de un pensamiento espacial y afectivo, sus performances espaciales, cinemáticas, desplazamientos, paisajes, mapas, itinerarios, nos abren a la experiencia de nociones alternativas de espacio-temporalidad y reintroducen la dimensión de los afectos para pensar nuevos modos de vincularnos con los otros. Las películas de estos directores intervienen en la construcción de una memoria territorial o una memoria de la dictadura, en el caso de Perel, pero sus inflexiones espaciales apuestan al potencial crítico de las dimensiones afectivas y sensoriales y no necesariamente a la primacía de una representación logocéntrica. Desafiando la oposición convencional entre afecto, discurso y razón, la afectividad se vuelve en el documental una posibilidad de conocimiento a tiempo que la performance espacial cinemática, antes que reproducir un orden dado, insiste, por el contrario, en revelar la apertura y conflictividad histórica en espacios que a primera vista percibimos como dados y mudos. En un artículo muy lindo sobre la expansión del campo de la memoria en diversas prácticas estéticas de Argentina y Chile, Ian Sanderman planteaba que, a diferencia de prácticas conmemorativas, los espacios abiertos y el paisaje, en tanto, cito, porque son sus palabras, superficies de inscripción, habrían recibido menor atención en los estudios sobre las políticas de memoria en el Cono Sur. Por eso, en ese artículo, Anderman propone volver al paisaje y ver en sus distintas modulaciones interrupciones críticas de los emplazamientos monumentales, modos de apertura, lógicas itinerantes que potencialmente pueden llevarnos más allá de la lógica temporal del trauma para pensar políticamente en el presente. Bueno, y esta es una de las cuestiones que estoy en duda en este momento, pero bueno, por ahora lo dejo, pero esta cuestión de pensar el presente desde el paisaje es algo que me trae problemas en algunas películas recientes. Creo que en muchas de estas películas esto funciona como una apertura de construir una comunidad en la pérdida y un aprender a vivir con los espectros, en las películas que yo analizo. Al igual que en las expresiones analizadas por Anderman, y como vemos en distintas películas quizás un poco menos experimentales, como las películas de Patricio Guzmán, donde su última trilogía hace esta opción de abrirse hacia la espacialización de la memoria, hay incluso en Patricio Guzmán, desde Nostalgia de la Luz, una relocalización del campo de acción de la memoria, y un rodeo metafórico que potencia el alcance de ese discurso de memoria al hacer posible una ampliación de la comunidad afectada por la pérdida. O sea que la espacialización de la memoria también tiene que ver con una nueva audiencia para el duelo, una nueva audiencia para el discurso de memoria. No es simplemente un rodeo metafórico, sino que es un rodeo político, el desplazar el espacio, la economía familiar del duelo de los individuos afectados al espacio. Por ejemplo, en Nostalgia de la Luz, es una película con la cita conocida por todos ustedes, Patricio Guzmán filma en el desierto de Atacama y ahí coinciden historias. Siempre hay una inflexión entre espacio, historia y personajes. En el caso de Guzmán, que no va a aparecer en las películas que yo analizo en el libro necesariamente. En Nostalgia, él filma la historia, la de los astrónomos, la de los arqueólogos, la de las mujeres de Calama, pero también el documental resalta el paisaje del desierto, la materialidad del desierto, el calcio común a los huesos y a las estrellas, que hablan de la fugacidad de un presente que siempre es pasado, de una memoria como obstinado resto material, pero también como resultado de una lectura que busca liberar al espacio de su silenciosa superficialidad y convertirlo en un núcleo atravesado por las más diversas tramas temporales. La política de volver a introducir las historias y la historia, con mayúscula, en la textura espectral del desierto y de redimensionar los crímenes de la dictadura, reescribiéndonos en un relato de escala cósmica. En ese sentido, la lectura afectiva se moviliza en un recorrido espacial, pero también temporal, que rechaza la linealidad del historicismo y propone pensar los modos en que el pasado deja una impresión en el presente.
Este doble mecanismo se asienta en el espacio, por un lado en la manipulación de la escala, como forma de construir relaciones, la escala como, no como un elemento de medición exacto en la geografía, sino como un modo de construir relaciones, algo que ya piensa la geografía, no necesariamente es algo que haya inventado el cine, y la apertura de la temporalidad como circulación de afectos. Esto tiene que ver, me parece, en el caso de Guzmán, con esta lectura un poco benjaminiana, la idea de que este afecto, este mapeo afectivo tiene que ver no necesariamente siempre con representar espacios concretos, sino con modos en que la obra redirecciona el afecto del lector o del espectador al mundo histórico y a la vida afectiva de otros que habitan o habitaron esos mismos espacios o esos mismos paisajes. Desde una impronta benjaminiana se propone una lectura histórica que apuesta al anacronismo, en donde los afectos nunca se experimentan por primera vez, y eso es bien claro en el botón de nácar, por ejemplo, sino que suponen un archivo de sus objetos previos. Es la propia obra la que abre un espacio para el encuentro de sus objetos y afectos, y en Nostalgia de la Luz o en el botón de nácar, la sincronía entre historia, geografía y universo físico se refuerza a partir de la circulación de afectos que se retroalimenta en las historias particulares de cada uno de los entrevistados. De nuevo, acá la opción por el espacio y la memoria tiene que ver con este entramado entre espacio, historia, personajes. Por otro lado, vuelvo a lo que decía de Anderman, y hablaba, entre comillas, antes, cuando hablaba del paisaje, hablaba el paisaje en tanto superficie de inscripción. Y es importante señalar que si los trabajos digamos, que los trabajos que analizan las inscripciones de la memoria en el espacio se detienen generalmente en artefactos y en monumentos conmemorativos, es quizás porque la memoria en sí misma es conceptualizada como representación. En este sentido, como plantea Owen, cuando reconsideramos las expresiones de la cultura material como repositorios, tratamos los objetos como formas de representación y no como elementos dinámicos en la construcción, producción performativa y activa de memorias y afectos. Entonces, más allá de recuperar la cuestión del afecto, la cuestión de la anacronía y la redimensionar la pérdida a través de vincular espacios, historias y personajes, habría que pensar, después de Guzmán y después de este tipo de discurso documental, en cómo pensar en el documental contemporáneo la relación entre memoria y espacio, al mismo tiempo con y más allá de la representación. ¿Cómo considera este elemento que presenta Owen de la importancia de lo material y de la cultura material como un elemento que dinámicamente y performativamente está construyendo memorias y afectos y no son solamente un receptáculo para la representación de un discurso que existe por fuera de esa materialidad? Entonces, ¿cómo pensar con y más allá de la representación, cómo convocar o movilizar memorias cuando no predomina la palabra o el testimonio, cuando no se encuentra en el centro un personaje que dé cuenta de ese acto de memoria, de ese trabajo de memoria? Cómo pensar la superficie fílmica, vuelvo de vuelta a la superficie fílmica, la importancia de la superficie fílmica, no como lugar de inscripción necesariamente, sino como espacio de recorrido, encuentro, temporalidad y afecto y conocimiento, y detención obviamente, pero como un lugar de donde burbujean cosas, y no como un lugar en el cual se escriben cosas. O sea, por pensar de una manera distinta la superficie de la imagen cinematográfica. Entonces voy a hacer dos ejemplos de dos formas de entender la relación entre cine y espacio, a partir de Perel y de Tiziana Panis, y después ir a la tercera parte de la presentación, donde quiero hablar un poco de, a partir de estos cortos sobre Tierra del Fuego, de otras preguntas que surgen a partir de la espacio-temporalidad. Entonces, pensando un poco en cómo digan, el caso de Tiziana Panizzi y Perén no son ejemplos de una teoría que existe por fuera de las películas, sino que entiendo que estas películas me están proponiendo como especie, más allá del tema particular que tratan, el terremoto en el caso de Tiziana Paniza y los pueblos que construyó la dictadura para frenar la guerrilla en el caso de Perel, lo que me interesa es cómo en su propio hacer estas películas están construyendo un pensamiento y una teoría nativa para pensar espacio, afecto y temporalidad. Por ejemplo, Perel, que es un documentalista argentino que ha trabajado siempre sobre la cuestión de la memoria de la última dictadura militar desde una perspectiva espacial,
ensaya una especie de agencia del mapeo, lo que yo llamo una agencia del mapeo, para pensar un vínculo con los otros en el pasado y en el presente. Me refiero un poco a su anteúltima película, que es la que está a la derecha, que es Toponimia de 2015, como una forma de escritura cartográfica, un modo de comprensión visual del espacio, donde el impulso cartográfico funciona no como un ejercicio de espejar la realidad, sino de desplegar contradicciones entre sus distintos niveles. En este sentido, Perel propone no una cartografía cinematográfica, como la que analiza Tom Conley, por ejemplo, en su libro, sino un cine cartográfico, un cine mapa, un cine guión mapa, que se piensa abierto y desmontable, una agencia del mapeo que es antes que una competencia, un asunto de performance. Y bueno, la cuestión de la performance en relación con el espacio tiene que ver tanto no solamente con la construcción, sino también con la destrucción. Por eso puse la, la otra película, Tabula Rasa, de la cual no voy a hablar, pero en esa película, en Tabula Rasa, toda la película es sobre la performance de destrucción de una retroexcavadora que tira un edificio dentro del ex complejo de la ESMA, que era un campo de detención y de tortura y de exterminio. Entonces hay como un juego de destruir, intervenir destruyendo el espacio y también construyendo lúdicamente el espacio. Son como las dos caras de un mismo proceso. Entonces, yo les decía que Jonathan Perel, todas sus películas están online si las quieren ver, ha dedicado toda su obra audiovisual a la reflexión sobre las consecuencias de la última dictadura militar, considerando una esfera predominantemente espacial. Siguiendo una lógica propia de la geografía afectiva, el cine de Perel no insiste tanto en el valor representacional o las propiedades físicas de los retos materiales en sí, no piensa en el espacio como un lugar de inscripción, sino su capacidad de generar una respuesta afectiva. En sus películas la fuerza de las imágenes es más que representacional. Se trata de bloques de sensaciones con intensidades afectivas. Las imágenes construyen sentido no solo porque demandan un tiempo para entender qué significan, sino porque su misma materialidad afectiva presignificativa se siente en el cuerpo. O para decirlo de mala manera, el cine de Jonathan Perel es lento, y uno siente en el cuerpo cómo pasa el tiempo, porque trabaja con planos muy largos. Hay una preocupación entonces por el aspecto sensorial y fenomenológico del tiempo, inscripto en el espacio, y por la voluntad de crear un cine que en su precisión formal funcione como contramonumento, que abra y no cierre sentidos sobre los procesos de memoria vinculados a la última dictadura militar. Entonces, la película Toponimia propone una comprensión visual del espacio, en lo que ya como decía antes, en la cual el cine se apropia de una agencia histórica del mapeo. Y acá de vuelta no hablo del mapa como lo que domina, el mapa con la visión Foucaultiana, sino o que se opondría a el recorrido siguiendo esta binomia o esta dicotomía que establece Michel de Certeau del caminar como la posibilidad de la enunciación y de la libertad, y el mapa como la cuestión del control. Al contrario, hablo de toponimia y de cómo él se apropia de muchas formas que son de la cartografía en términos de una agencia del mapeo, que funciona no como un ejercicio de despejar la realidad, sino de desplegar contradicciones. En esta película, que es la anteúltima, la cámara se desplaza, sale de Buenos Aires, se va al oeste tucumano para analizar visualmente 4 pueblos fundados por el gobierno militar a mediados de los 70 en el marco del Operativo Independencia, que es un proyecto que pretendía eliminar a los grupos guerrilleros que operaban en esa zona, específicamente el ERP, el Ejército Republicano del Pueblo, en el Monte Tucumano. Toponimia es aquella disciplina que se ocupa del estudio del origen etimológico de los nombres, de los lugares, y el documental asume esa definición porque da cuenta del devenir de 4 pueblos cuyos nombres homenajean a militares muertos en enfrentamientos contra la guerrilla. O sea, fueron pueblos fundados por los militares y cuyos nombres son caídos en combate contra la guerrilla. Sin embargo, más que un ejercicio de toponimia, la estética austera y rigurosa de Perel deviene topografía, con planos fijos. La película está armada con planos fijos de 15 segundos, y el director registra la actualidad de esos pueblos, sus manifestaciones materiales y el entorno natural. El modo en que cada registro es ejecutado y montado en la misma secuencia es un recordatorio del carácter sobreconstruido de estos pueblos simétricos y panópticos. Por otro lado, el ejercicio de Perel deviene también cartográfico de un modo que señala y al mismo tiempo excede el gesto Foucaultiano de devenir la razón de Estado detrás del reordenamiento del territorio.
Los 4 registros sin diálogos ni comentarios inician con una presentación histórica minimalista del archivo. De nuevo, acá la cuestión del archivo es algo que yo no trabajé en el libro, es algo que ahora me está trayendo problemas en mi argumento y lo tengo que repensar, pero él toma básicamente todos los archivos que son las actas de fundación, los mapeos del loteo, etcétera, para mostrar esta lógica estatal detrás de la construcción de los, digamos, como actos y dispositivos enunciativos, representativos de la acción estatal de crear estos pueblos. Después de ir a este registro de la serie archivística, hay una serie espacial. Se trata de capas que desvelan una imposición urbanística que luego los planos generales a nivel del terreno dejarán ver en sus resultados materiales, una organización cuartelar del territorio y la población. Los pueblos son casi idénticos, los mismos monumentos, los mismos edificios. Hay como, es un ejercicio de repetición y diferencia, la película de Perel. El etoponimia es un cine espacial que recupera visiones panorámicas y que parecen reproducir desde abajo el recorrido por los pueblos, una mirada también ordenada. Sin embargo, los desplazamientos espaciales del documental logran apropiarse de una agencia del mapeo que, lejos de estabilizar la imaginación espacial del espectador o reproducir el imaginario militar, promueve contradicciones que permiten pensar críticamente una constelación de tiempos habitando en el mismo espacio. La performance cartográfica que en toponimia se construye mediante el recurso a la serie y explorando las características espectrales del espacio, o sea que son las dos cuestiones. La serie y la dimensión espectral del espacio, lo que permite construir esta agencia del mapeo en la película. Como Andy Ewerman en el cine de Jonathan Perel, la serie, lejos de ser una mera acumulación de objetos, es la singularidad de una combinación posible entre muchas otras, y es al mismo tiempo un procedimiento que al sistematizar la mirada nos orienta a la escucha. En toponimia, la repetición de los planos en los 4 capítulos idénticos entre sí revela, por un lado, la dureza de un sistema de control que ya se vislumbra en los documentos oficiales de la Fundación, pero la producción de una serie de equivalencias también entrena la mirada y la escucha para que el espectador se sumerja en una atmósfera afectiva y reflexiva particular en relación con 2 fenómenos aparentemente insignificantes: una presencia acechante de lo sonoro, y una atención al agotamiento del paisaje construido y al avance de la naturaleza que crea a partir de estos restos especies de paisajes entrópicos. O sea, como que la película empieza con los documentos, luego sistemáticamente visualiza el ordenamiento espacial de los pueblos y luego se va hacia el borde de los pueblos cuando empiezan a caer, a estar en ruinas esas edificaciones hechas por los militares y nos vamos internando de nuevo en la calle, de tierra primero, luego en el monte, en la selva, en el río. ¿Cómo se inscribe la memoria en estos espacios? ¿Los lugares ellos mismos llevan y transmiten el recuerdo o es que nuestro conocimiento afecta y atribuye sentido a ellos? Al aludir la palabra a una narración en off o diálogos y entrevistas, solamente lo único que narra es la cámara. La única parte en la que aparece la palabra son con los documentos, después no hay más palabra en el documental. Los planos de larga duración hacen hablar al territorio y extraen de su materialidad una extraña dinámica de restos, presencias acechantes o ausencias, y nos sitúan en un laberinto temporal incierto. Es posible entrever en la materialidad de las imágenes de Perel rastros de lo inmaterial, no como algo definido en oposición a lo material, sino como aquello que respira en exceso de su forma representacional. En otras palabras, al insistir en planos casi vacíos de presencia humana, la película tiende a un nuevo modo de afectividad del espacio, que entrelaza objetos con modalidades de afecto y un sentido acechante de la pérdida. Una forma de considerar la ontología inestable de la materia, que apunta a la naturaleza más que representacional de la memoria como corporizada y acechada por lo espectral. En el epílogo de la película, cuando la cámara sale de los pueblos, la transición es hacia otro orden, sin hormigón, ni cal, sin bronces, ni consignas. Avanza el agua, avanza la tierra, avanza la selva. Las imágenes no relatan, muestran. Los sonidos no dicen, suenan. En un primer nivel, el sonido funciona como un amplificador de la mirada, porque el espectador comienza a escuchar más allá de lo que realmente puede ver, y eso dirige la atención hacia detalles y texturas de la imagen que el ojo no había percibido. Pero también el sonido tiene algo de espectral. En una época de hiperinflación de imágenes y de discursos cerrados, el desmontaje del espacio de Perel invita a imaginar el sentido fantasmal de esos pueblos, solo perceptibles como fenómeno audible.
Así, la geografía afectiva de Perel pone en juego concepciones más amplias de materialidad al considerar vínculos entre espacio y memoria, atendiendo a la presencia, pero también a la pérdida, ausencias que nos acechan. Aquí la memoria en el documental sería una especie de efecto producido a través de y con el orden de lo material, de esta superficie de imágenes, antes que un mero producto de una conciencia centrada en lo humano. Bueno, entonces, ¿por qué digo que es un cinemapa que se vincula a lo espectral? Y contrariamente al calco, que siempre vuelve a lo mismo, ¿sí? Un mapa tiene múltiples entradas, sugerían Deleuze y Guattari en Mesetas. Toponimia explora algunas de esas entradas, de esas posibilidades, al proponer una comprensión visual del espacio en la que el cine se apropia de una agencia histórica del mapeo, un mapeo que no funciona como un ejercicio de despejar realidad, sino de desplegar contradicciones entre sus distintos niveles. El mapeo descubre nuevos mundos entre los presentes y los pasados al reformular no solo las características físicas de un terreno, sino sus fuerzas ocultas, sensaciones espectrales y anacrónicas. Ahora voy a pasar a Tiziana, que es alguien que conocen un poco más ustedes. Tiziana tiene esta bitácora, que son estas películas de Travelogue. La primera es Tierra en Movimiento, que es sobre las tierras afectadas por el terremoto del 2014, Tierra Sola, que es sobre la isla de Pascua, y Tierra Incógnita, que en realidad no sabemos todavía el título, que creo que se va a llamar Mecánica Sur, donde ella de alguna manera explora la colonización y el presente de lo que es Tierra del Fuego. Me parece que lo importante, así como en el caso de Pérez estaba la cuestión de la serie y de lo espectral, en el caso de Tiziana Paniza, la cuestión del movimiento, del trague, del desplazamiento, y la cuestión de la dimensión de la textura y los materiales, la importancia de cómo filmar los materiales para pensar un espacio y una comunidad en crisis. La serie Bitácora, como otras películas de Tiziana, acude al Super 8 para retratar los modos de habitar espacios otros. Una cárcel sin paredes en la isla más remota del mundo, Tierra Sola, un retrato de Tierra del Fuego entre la historia natural y las ruinas de la industrialización que no pudo ser en Mecánica Sur, y un espacio sísmico en Tierra en Movimiento. En este film, creado en colaboración con el poeta Germán Carrasco, viene a confirmar que para Paniza un cine íntimo no es necesariamente un cine anclado en la primera persona, aunque haya una primera persona y haya una segunda persona, porque se trata también de un cruce entre el documental de viaje y el documental epistolar, sino lo que a mí me importa es que más allá de la primera persona, lo íntimo no está en la narración en primera persona, sino en un cine que explora el potencial sensible y analítico de las texturas. Creo que ahí está la clave en el modo en que ella entiende el espacio, en el movimiento y en la textura. La película sobre las consecuencias del terremoto y el maremoto lo que hace es lo que Juliana Bruno llamaba, en relación con el cine, el dibujar rutas ápticas. Una contemplación afectiva que se potencia por la visualidad texturada de la película, un itinerario por una geografía sísmica que ofrece modos de comprender el desastre y elaborar la pérdida a través de un trabajo del duelo que insiste en la materialidad del espacio y los fotogramas, modos en que los films movilizan imágenes que nos mueven. O sea que en la película hay un interés en evadir tanto el registro visual que espectaculariza el sufrimiento, como los efectos de la monumentalizadores de la memoria. O sea, está el epicentro del desastre, y con la destrucción no es mostrado de manera directa, y tampoco es mostrado de manera directa el discurso monumentalizador de la memoria oficial que gasta tanto dinero en construir un monumento en memoria de las víctimas, sino que va por otro camino la relación que establece Tiziana entre espacios, tiempos y otros. En Tierra en Movimiento, o sea, ¿cómo dar cuenta de una geografía sísmica? Tierra en Movimiento plantea como un modo de reflexionar sobre la posibilidad de una memoria, un intento de entender la pérdida como la forma por antonomasia de intimidad. Es una forma de intimidad que comparten los que han sobrevivido, y un modo de potenciar desde la naturaleza misma del registro audiovisual cierta intimidad del espectador con esa pérdida. Mediante su atención a las distintas resistencias de los materiales, hay todo un trabajo sobre el tema de los escombros, de las telas, sobre todo los materiales blandos, los papeles,
en los tejidos, los pedazos de tela, las fotografías. Mira, entonces, esta atención a la distinta resistencia de los materiales, el documental explora una atmósfera afectiva en donde el vitalismo y la voluntad de reconstruir se mezcla con la mudez, el silencio y la renuncia. En realidad, más que de resistencia, la comunidad humana sísmica del documental, además es una comunidad humano-sísmica, una comunidad poshumana del documental de Panizza, parece ensayar pequeños actos de resiliencia. Sabemos que los sobrevivientes de grandes desastres se ven obligados a restablecer una especie de equilibrio interno, a menudo precario y frágil, entre recordar demasiado o recordar demasiado poco. El olvido es parte de la memoria y de la elaboración de la catástrofe, y la poética de la textura en el documental de Panizza se vuelve también parte de esa política de la resiliencia. Un ovillo de lana y una tijera, las manos de una anciana bordando, el plano detalle de un tapiz. El bordado o el cine son escrituras de la imagen, dice en un momento la narradora, explicitando de una vez que el cine de la textura es un cine de la intimidad. No son solo el referente o las palabras los que construyen esa cercanía, sino el mismo registro visual fragmentario, texturado e impreciso del Super 8, y además un Super 8 en movimiento, el que motiva las miradas en relación a las personas, los espacios y los objetos. Las imágenes de tierra en movimiento son verdaderas potencias sensoriales porque participan de una dimensión áptica mucho más próxima a la dimensión táctil que la tradicional visualidad óptica, y es ese fuerte vínculo entre mirada y tacto el que tiende a crear proximidad con los observadores. El modo de registro del cortometraje comparte la misma precariedad de la geografía sísmica, ya que trabaja con un universo de imágenes que por su escasa definición parecen apuntar necesariamente a su propio límite. Una precariedad de la imagen que al mismo tiempo se traslada al espectador, que se vuelve él mismo vulnerable a la imagen. En el cine de Panizza aparece la dimensión formal de lo que Giuliana Bruno entiende por las rutas ápticas en el cine, la insistencia en el movimiento, la propia del trábelo, y el paso del trábelo, que es un paso de la cámara por el espacio y un acariciar la superficie, esta dimensión con la superficie de mucha cercanía, ¿no? Y también la dimensión áptica de los planos, como estudia en su libro The Skin of the Film Laura Marx, que no es una incursión estética que traiciona el documental. Acá de nuevo vuelvo a la idea del documental, tiene que ser sobre personajes, narrativa y espacios, y tiene que haber una idea clara para comunicar. Acá la experimentación formal no traiciona la comunicabilidad del documental. Históricamente el predominio del sentido de la visión ha servido para organizar el mundo con la razón instrumental y al humano en el centro, relegando a un segundo plano otros sentidos, otros seres, otros afectos. Pero el tacto, esta importancia del tacto en el cine de Panizza, supone una distribución mucho menos piramidal, puesto que el tocar siempre implica ser tocado. Hay una ida y vuelta, que en la edición no necesariamente está. Lo áptico supone entonces siempre una proximidad, una cercanía de cuerpos, una coexistencia física y también afectiva. Por eso la dimensión textural en el retrato de una comunidad lleva más directamente a la pregunta sobre el cómo vivir juntos. Más aún, cómo estar juntos después de una pérdida, cómo operar la pérdida como forma de intimidad. Creo que es en este trabajo sobre la resiliencia, las texturas, donde aparece esta posibilidad de estar juntos después de una pérdida, generar una intimidad en la pérdida del otro. El cine, en tanto que imagen en movimiento, es en sí una práctica que produce espacio y un arte peculiarmente espacial, cuyas implicancias estéticas, políticas y espaciales superan por mucho el ámbito de la representación. Las superficies, de nuevo, la superficie, las superficies no son meramente el lugar donde se inscriben las representaciones, sino donde conviven y chocan las trayectorias de distintos cuerpos, el lugar de las prácticas, el lugar del movimiento, de las texturas, de desplazamientos, de conmociones. Todo un universo alborotado anima las superficies en el cine. Es en esta zona donde, en tanto que prácticas, el cine, al igual que el espacio, nos interpela y nos estremece. Por eso me permito, sobre todo no a partir de estas películas, pero sí otras películas en el libro, me permito hablar más que de sujeto y de individualidad. Me parece que las películas reflexionan en torno a encuentros, cruces, articulaciones entre cuerpos y tiempos. También convoqué a estos directores, a Perel y a Tiziana en sus películas, porque estas películas funcionan como especie de teorías nativas, de película en película, tanto Perel como
como Tiziana tienen un programa detrás, hacen series de películas. Entonces una película se va asentando en la anterior y hay como un desarrollo de una poética particular que es cinematográfica, pero también es espacial. De película en película, estas teorías nativas se desplazan, acuñando a su paso nuevos territorios de conocimiento. Hablo de territorios y no de ciudadelas. El territorio no supone murallas, sino más bien vías de comunicación. Promesas, desafíos de pensar la memoria descentrada en una representación logocéntrica, supone entonces explorar el conflicto en un cine aparentemente sin personajes y sin historia. Entonces ahora voy a estos tres cortos y puedo mostrar unos minutitos. ¿Tengo tiempo, Cristian, de mostrar? Sí, claro, claro Eh, que sí. bueno, uno, Extremos, viaje a Caruquinca. Caruquinca es el nombre que le dan a su territorio los Segman, a la Tierra del Fuego, que es nuestra tierra. Extremos, viaje a Caruquinca, que es un mediometraje del 2016 de Federico Molentino y Juan Manuel Ferraro sobre la ciudad de Ushuaia. Y hay tres online que encontré, tres momentos de lo que yo creo que es ahora ya no están en circulación, así que me estoy traicionando a Tiziana mostrándoles esto, pero son pequeños ejercicios audiovisuales para lo que yo creo que va a ser la tercera entrega de la bitácora de Tiziana, y que va a ser sobre Tierra del Fuego, que son La Isla de los Pájaros, Sombra, del 2017, 16 minutos, Bosque, Herchike en lengua Segman, de 3 minutos del 2019, y Mecánica Su, que creo que es la película que va a englobar todas estas expresiones, que está en producción y tendrá que ser un largometraje de 70 minutos aproximadamente. Ahora, ¿qué me interesa de Extremos o qué me problematiza de la película Extremos y que también me genera problema? Pero bien, ¿no? Los ejercicios audiovisuales de Tiziana en relación con el Tierra del Fuego. Extremos utiliza distintas formas de construir, otras formas no trabaja con la serie o con la textura, como en el caso de Tiziana y Perel, trabaja específicamente con el video mapping, o sea, con la proyección de imágenes que son del archivo etnográfico visual, o sea, fotografías, o audiovisual, porque toma partes de películas de la película Patagonia, de un misionero salesiano, que es de 1910, un registro audiovisual que quedó de algunas de los Segman realizando algunas de sus actividades, entre comillas, típicas, rituales, trabajos, forma de vestimenta, etcétera. O sea que es un archivo en movimiento, archivo fotográfico, porque hay fotografías de Martín Gusinde también en la película, y sonoro, porque aparecen también registros de un registro fonográfico que hizo Anne Chapman en los años 60 de una de las últimas cantoras Segman, que creo que no fue la última Segman en morir, pero pegando en el póster muy a fines de los 60, un año 69 o 70, y que fue, digamos, grabada cantando canciones típicas y relatos de su pueblo. Entonces la película lo que hace es un registro observacional donde aparecen vistas y paisajes de Ushuaia, tanto de la parte más urbana, del núcleo urbano, como del puerto, de las montañas, de los lagos, del agua, con también registros observacionales de los edificios, de la gente pasando por la calle, y sobre eso hay una sobreimpresión de proyecciones a través del videomapping de lo que son los segments del archivo etnográfico visual y sonoro, como pongo en una de las fotografías que está en el extremo derecho arriba, hay una calle y sobre la calle hay un pequeño fragmento de una fotografía de los segments. Y de repente también lo que utiliza también, el tercer modo que tiene de narración visual y demostración visual es el uso del time-lapse. O sea, no hay una voz en off, no hay entrevistas, es solamente observacional el documental, pero tiene junto con esta cámara pausada que observa estos espacios de distinta escala, la escala de las personas trabajando en una maderera o de las personas trabajando en una fábrica de televisores, y la escala de las montañas y del puerto y de los bosques, tiene momentos de aceleración que se vinculan mucho con el tema de la producción y todo lo que las actividades que se desarrollan en la ciudad. O sea, que hay como distintas temporalidades, la temporalidad del video mapping,
que se proyecta dentro de una narrativa que es lenta, digamos, de observación lenta, junto con estos momentos de aceleración del time-lapse. Y después hay momentos en los cuales confluyen. Ahora, decía, no hay narración vocal, hay una narración, de todos modos, a través del montaje, porque hay una construcción narrativa que se basa justamente en asentar lo que es el título de la película, que es Extremos, la idea de montar espacios opuestos, situaciones opuestas, situaciones de extremos, de antípodas. Entonces aparecen imágenes de la naturaleza y de lo construido, de la modernidad y la ruina, o sea, el puerto moderno y la llegada de los barcos que tienen a los turistas, y los turistas mirando por las ventanas para poder bajar a la ciudad a comprar, pero también los barcos encallados, el hierro que está oxidando, el desarrollo de la industria electrónica. O sea, en Tierra del Fuego se producen el 90% de celulares, aire acondicionado y televisiones que se consumen en Argentina. O sea, hay una gran producción de electrónica. Entonces también el tema de la fábrica, nosotros en la fábrica, pero también el tema de la maderera, los barcos encallados, el presidio abandonado, los bosques quemados. También el tema de la posición entre global e industrial, el tema de lo global e industrial, o sea, la industria electrónica, que se vincula a todo un entramado de circulación que tiene que ver con estos grandes containers que llegan constantemente con las partes de los elementos que se van a ensamblar o se van a producir electrónicamente en Tierra del Fuego, que llegan constantemente. Y por otro lado, muchas vistas que muestran de manera muy de como un collage la inestabilidad y precariedad habitacional, porque es digamos, la ciudad de Ushuaia es una ciudad que tiene una migración constante y una población muy flotante. Pese a que hay una industria instalada, hay mucha gente que va y viene, y entonces las casas tienen esta cosa de palincéstica de tener como, no solamente las casas de lo que sería Villa Miseria, sino incluso las casas de gente de clase media, tienen en sus jardines mucho o materiales de reciclado, basura, cosas que dejaron otros. Entonces aparece esta cosa, el ordenamiento cuadricular y ordenado de los containers en el puerto, y toda esta cosa cachirembolera y llena de cosas y abigarrada de la vivienda popular, donde utilizan cualquier tipo de material para, digamos, resguardarse del frío, o lo guardan porque puede llegar a ser de uso en el futuro. Entonces aparece este juego de oposiciones en el montaje, también esta idea de representación, o sea, reenactment de rituales, Segman, a través de fogatas, o por ejemplo esta proyección de unas mujeres tejiendo dentro de lo que es un paseo que la cámara realiza por la prisión abandonada. ¿Sí? Entonces aparecen estas dos cosas, el collage y el palincesto. El palincesto, sobre todo a partir del uso del videomapping, que responde a esta idea del palincesto. Bueno, el palincesto es estos papiros de la antigüedad que se borraban y se volvían a escribir, donde había como una relación dinámica entre materialidades y huellas que se superponían, y que Corbós toma como una metáfora para entender cómo nos relacionamos con el entramado urbano, cómo escribimos el libro de los suelos constantemente, ya sea por los humanos o también por la misma naturaleza que genera sus transformaciones, las transformaciones geológicas, etcétera, que ese no es un problema que está tomando la película de Extremos, pero que sí va a tomar la película de Tiziana. Pero también la idea de palincesto de Stuyvesant, esa idea de que Stuyvesant de una manera denuncia o marca de manera crítica esta idea de que en el cine, en cierto momento, en ciertas prácticas culturales empieza a aparecer esta idea de la memoria como palincesto, y la idea de que el presente se convierte en un presente de pasado, donde siempre estamos viendo las huellas de lo pasado porque se perdió una idea de futuro. Esto no aparece en la película aparece el gesto de la memoria en que el pasado presente aparece ahí como una proyección en el espacio del presente, pero es un espacio del presente que es un espacio del presente que tiene un futuro, es un espacio del presente que a través del time lapse todo el tiempo se está remarcando la idea de futuridad, la idea de seguimos avanzando, seguimos trabajando, seguimos produciendo. Voy a mostrar apenitas si me deja en el video, porque no me lo dejó bajar. Bueno, un segundo, voy a mostrar.
acá. No. Voy a mostrarles un pedacito. ¿Se ve? Sí, Es una escena en la fábrica. está sin sonido. Sí. Se producen aire acondicionados en Tierra del Fuego, paradójicamente. Digo, lo que voy en esa escena es que en ningún momento este ejercicio de biomapping, esta proyección de la imagen del archivo SECMAL en el presente, genera ningún tipo de reacción en ninguno de los fueguinos del presente, en ningún momento de la película. O sea, es solamente para nosotros, pero no es como en otras películas en las que este ejercicio supone como un elemento de irrupción en lo que se está captando en el presente y genera una relación con los transeúntes, con los que trabajan. Esto es como que aparece en este tiempo de la cita de este archivo que ahora es desplazado al espacio del presente, pero un presente que sigue hacia adelante con una idea de futuridad y de seguimos produciendo. El caso de Tiziana es muy distinta a la mirada de Tierra al Fuego, o sea, del otro lado de la frontera, eh, porque es una historia del abandono narrada primero. Hay una narración en intertítulos, como en varias de las películas de Tiziana, que tienen que ver con esta idea de llegada y de travelo, que aparecen estos intertítulos en negra, donde aparece esta historia de abandono narrada en intertítulos y básicamente dice, bueno, esto es una historia de una llegada a 500 años después de que Magallanes haya llegado a este lugar, voy a mostrar el estado de abandono de una tierra que en un pasado postindustrial. O sea, lo contrario que la otra película. O sea, y lo que hay es un énfasis no en lo industrial, ni siquiera en el contraste, sino en toda una estética de lo residual y de lo reciclado. El tema de los personajes principales son básicamente científicos que están obsesionados con unas ballenas que han ido a varar y que no se sabe por qué están varadas y que a lo largo de la película son reconstruidas y mandadas a un museo, y es cómo se entrelaza esta historia de las ballenas con una historia de una persona que vive ahí aislado dentro del pueblo, pero así en el medio de la nada, y es un mecánico, no es un industrial. O sea, la película no es industria sur, es mecánica sur, es un hombre que lo que básicamente es arreglar lo que ya está obsoleto, lo que ya está roto. Entonces se la pasa como arreglando autos y tiene una relación bastante afectiva con su oficio de arreglar las partes de los autos para que la gente no se quede en el camino, etc. Y aparece también de vuelta, un poco como en Tierra Sol esta idea de la llegada al espacio de manera digital, pero también después el paso, y cómo se delega a una cámara en Super 8. Y está esta idea de los espacios abandonados, de nuevo la cárcel, que todavía funciona, pero está para esta idea como de pensar a partir del territorio de la cárcel también la idea de confinamiento, supongo en el futuro, porque eso no está en la película, pero supongo, haciendo un paralelo con Tierra Sola, el confinamiento que tuvieron los Segman a partir del proceso de colonización de Tierra del Fuego y el crecimiento del tema de la explotación ganadera, el tema del alambrado aparece muchas veces en la película. Y nada, estos lugares abandonados, sin producción, sin personas,
Pero hay una cosa que a mí me interesó, además del registro de estos dos lugares, que son el espacio del museo con las ballenas y el espacio del taller mecánico, una visita al bosque, donde ahí me parece, les voy a mostrar, está en YouTube, no está en la película todavía, pero me parece que va a ir a la película. Sí, les voy a mostrar el corto. Permiso. Un minuto. No lo podía bajar porque estaba... Perdón, acá. Se llama Bosque y en español y Bosque en Segman, en lengua Segman, las dos lenguas está. Y está en Super 8 en blanco y negro. Bueno, esto Bosque es algo separado en sí mismo y yo creo que en algún momento va a aparecer en el montaje cuando esté la película de Mecánica Sur, porque de hecho la banda sonora también aparece en Mecánica Sur, esta música eh, de Sebastián Vergara. Y a mí me llamó la atención porque es muy distinta a cómo se filma el bosque del otro lado, digamos, del lado de Ushuaia, la relación que hay con el bosque, las imágenes con el bosque. Y me parece que acá hay una dimensión que tiene que ver con la idea del tiempo profundo, con ese tiempo que no solamente el tiempo histórico humano, que es el que está narrado en las dos historias, por lo menos en la historia del mecánico, que digamos que está arreglando las cosas rotas porque, digamos, porque la Tierra del Fuego su proyecto industrial ha sido abandonado, o extractivo ha sido abandonado. Eh, Sino que hay como cierto núcleo me parece como de misterio en relación con el espacio, en la filmación de Paniza, y esta idea del bosque como un paisaje en miniatura, ya no es el paisaje de cartón postal o como que aparece a veces cuando la película Extremos asume la mirada de los turistas que llegan a digamos, llegan a Ushuaia y aparecen esas imágenes fotográficas que son para una postal, sino que es un paisaje en miniatura, y donde me parece que hay una pregunta que yo me hago en relación que no me hice en el libro, pero me hago ahora en el presente a partir de otras películas, que es ¿qué pasa con el tema de cómo observamos un paisaje?
Y me parece que lo que tiene interesante esta parte de bosque es que no hay un momento contemplativo, sino que hay un momento de trance con el espacio. Y me parece que el momento de trance habilita, abre otra posibilidad de pensar este pasado presente que la idea de contemplación. Eh, pero nada, es algo que está tratando de pensar eso, por un lado de cómo las películas se abren hacia esta, de una manera mucho más vibrante, porque hay como una idea muy vital en esta forma de mostrar esta cosa medio fantasmagórica y como parece una película de thriller, de cosas que se ven, que uno parece que ve en el bosque, pero están o no están, según cómo aparezca la luz, cosas que aparecen y desaparecen, que se vinculan a la idea como el secreto del bosque y el bosque como este lugar de refugio de, digamos, de los Eggman, también el bosque como un lugar folclórico, el bosque también como un lugar abandonado por la geología, porque hubo todo un proceso de glaciación y el bosque quedó ahí, un bosque que también ha sido abandonado ha sido como un error en el sentido de que sigue ahí, porque la empresa maderera que lo tenía que explotar entró en quiebra y todas esas tierras pasaron a una empresa norteamericana que a su vez las donó por un arreglo que tenía que ver con de los impuestos fiscales en Estados Unidos, donó las tierras a una ONG para que fuera un sitio de conservación. Digamos que era un bosque en principio estaría destinado a desaparecer y sin embargo no, está ahí. Y tiene esta vitalidad y esta agencia, no agencia, pero esta vitalidad, esta materia vibrante que no tiene que ver necesariamente con lo humano. Y me preguntaba ahí cómo trabajar eso, si pensarlo como desde una arqueología benjaminiana, la idea de aplicar a esto, a esta naturaleza, esta supervivencia de las imágenes, que es lo que hace un poco Lee Duerman cuando piensa en los árboles y dice mirar los árboles como se interroga a los testigos. Él está pensando en el árbol que rodea los campos de concentración y está pensando, bueno, la naturaleza como este testigo mudo de lo que pasó acá, pero al mismo tiempo esta idea más vinculada con la ecología, de cierta admiración por la perseverancia, la resiliencia, casi por error de lo natural, como una relación de cuidado que tiene que ver más eh, con el cobijo de lo natural, de la naturaleza. Y donde ahí aparece de vuelta el tiempo profundo, este tiempo que no es el tiempo de la historia humana, sino es el tiempo de la historia natural y donde hay un misterio con los espacios que tiene que ver no solamente con esta otredad histórica, que son los segments, sino con esta otredad natural. Eh, y entonces esa pregunta es una pregunta que me hago ahora, hoy en día, que es acerca de cómo pensar, cómo observar los paisajes, cómo filmar los paisajes, cómo observarlos, cómo generar una forma de verlos que implique una relación más vital y más comprometida con ese pasado, presente y futuro del entorno natural. Y por otro lado, pensar, sobre todo a partir de lo que hace Extremos y lo que hacen otras películas también que estoy viendo ahora, ¿qué pasa cuando el archivo se lanza al espacio? ¿Qué pasa si uno puede pensar el espacio con ciertas dinámicas que son propias del archivo? ¿Qué pasa o cómo se movilizan los archivos cuando entran en eclosión y son lanzados al espacio público? Ya sea a través del mapping, a través de la animación, a través de la performance, del reenactment. O sea, ¿qué pasa con esas dinámicas donde se vinculan dos modos distintos de entender lo que algo especializado en el tiempo, que es el archivo, y algo que supuestamente está especializado en la dimensión espacial, que es el paisaje? ¿Qué pasa cuando los dos se funden e interactúan? ¿Qué tipo de agencias y afectos generan? Esas son más que nada preguntas, no tengo respuestas, lamentablemente. Así que lo voy a dejar acá, por si ustedes me pueden dar alguna ayuda sobre respuestas posibles. Eh, Bien. Dejo de compartir pantalla, Cristian. Bueno, ¿Sí? Bueno, eh, todavía estás compartiendo, creo. sí. Yo dejé de compartir, no sé por qué. Mm, Pausar de nuevo. Lo acabo de hacer. sí, sí, pero Dejar. ahí Ahí sí. está. Sí, Ahí ahí está. está. Ahí está. Ahí Ok. está. Bueno, Irene, muchas gracias por la presentación. Hay muchas cosas
Hay preguntas, yo no veo las preguntas. ¿Las puedo ver las preguntas o Sí, las de las deberías vos? poder ver. Hay un botón en la parte inferior Ok. que te pregunta y respuesta. Igual yo las quiero leer para que las escuchen todos porque solo las podemos ver. Ah, dale, No sé si las podemos dale. ver todos. Bueno, Paola Lagos hizo un comentario, creo que también eh, incluye alguna pregunta. Bueno, vamos a ver. Dice Irene, fantástica como siempre, muchas gracias. Me acordé y busqué la siguiente cita de George Simmel. Dice, cita, ¿no? Pues es con todo nuestro ser como estamos ante un paisaje, ya sea este natural o artístico, y el acto que nos lo crea es simultáneamente un acto que mira y un acto que siente, un acto que solo cabe desgajar en virtud de un ejercicio del pensamiento. Quisiera detenerme en la dimensión del pensamiento, entendiendo el espacio también como aquel mapa mental donde acontece la vida, donde ocupamos territorios mediante nuestra subjetividad, a través de nuestros cuerpos, sentimientos, afectividades, y resignificarnos los lugares en la localización íntima de nuestras memorias. Me parece que hay ahí un gran ejercicio de pensamiento. Remitiéndome al caso de la última obra de Tiziana, que desconozco, quisiera preguntarte cómo concibes la relación entre estos procedimientos, que en el caso de Panizza han descrito como ápticos, vinculados con la materialidad propia del trabajo con el Super 8. Y luego agrega, tal vez, en el pensar con las manos, en palabras de Rougemont, se puede configurar un pensamiento intersticial entre lo áptico, lo visual, lo auditivo y lo mental. Mm. Bueno, me parece bueno, gracias Paola, me parece una excelente pregunta porque yo creo que la entrada en el bosque, en el caso de Paniza y el hecho de filmarla, esta, esta- esta forma, yo digo, medio de trance, no sé si es que yo consumí mucha ayahuasca, pero yo para mí ahí veo un trance, hay una idea de trance en el bosque, y el hecho de que no haya palabras, que se hace en la mente la banda sonora que además acompaña a ese trance y la propia eh, cámara que entra en trance, digamos, me parece que ahí justamente hay una posibilidad de compartir que el caso de la primera persona no lo da necesariamente. Porque obviamente, claro, Tiziana fue al bosque porque primero estaba haciendo una residencia que estaba cerca de este bosque, que es un bosque que sobrevivió, porque la madrera fracasó y porque, bueno, ahora es un bosque de lengas y está conservado de alguna manera, pero obviamente ella está haciendo está haciendo hace años un proceso para hacer esta película de Tierra del Fuego. Yo había hablado con ella porque le había pasado unos libros que encontré de relatos de viaje de Tierra del Fuego, pues también tengo muchos libros de relatos de Tierra del Fuego, y le pasé unos y ella me dijo, no, no, esos son re aburridos, no sé qué, como que ella está leyó mucho, los aburridos, los no aburridos, leyó muchísimo sobre las gentes que atravesaron ese espacio, o sea que ese paisaje no es visto por primera vez por Tiziana. Tiziana tiene toda una imaginación previa del bosque, antes de haber visto el bosque, porque leyó Anne Chapman, porque leyó Los viajeros franceses, porque leyó las crónicas de los Segman que tuvieron que atravesar todo ese bosque para poder llegar a una estancia donde había un puesto policial para poder denunciar que los estaban matando en la zona de la Pampa, porque los Segman están entre la zona más abierta, más pampeana del norte de la isla, y la zona del sur que es más de bosque, más cerrada y donde también hay una cosa corporal y de movimiento muy distinto. No es lo mismo cómo se mueve el indígena a una zona abierta persiguiendo al guanaco que cómo se mueve en un bosque, donde también el bosque implica para muchas culturas, no solamente la cultura indígena americana, sino la cultura europea también, el lugar del secreto, el lugar de un montón de espacios espirituales eh, que tienen que ver mucho con la cercanía corporal, a diferencia de la cuestión de la mirada sobre el cielo, que es algo que sí aparece, por ejemplo, en extremos, la idea de las constelaciones, y aparece un poco en Paniza el tema de la cuestión de la constelación y la tierra. El bosque es una relación mucho más cuerpo a cuerpo. Uno toca los árboles, uno pisa el suelo del bosque. Entonces me parece que por un lado está la imaginación previa, que es la imaginación el imaginario de los Segman, pero también los relatos de los viajeros europeos que atravesaban ese bosque,
y genera una expectativa anticiana, pero el hecho de que ella no narre eso en primera persona, sino que lo que está es la cámara, y es una cámara que tiene esa cualidad táctil, me parece que la cualidad táctil genera atraviesa la pantalla de una manera mucho más generosa con el espectador y más corporal con el espectador que si fuera meramente un relato en primera persona. Entonces me parece que en ese sentido hay como un cierre mucho más eh, orgánico entre lo que es la imaginación de el que construye ese paisaje con la cámara y la percepción que tenemos nosotros como observadores de este paisaje o este trance en el bosque. Entonces yo creo que ahí hay una cosa mucho más posible de ser transmitida, de ser compartida, de manera más corporal que si fuera meramente un relato en primera persona oral o una vista fija de un paisaje. Me parece que de alguna manera estamos nosotros también con las manos ahí en el bosque, nos estamos moviendo en el bosque. Eh, y me parece que eso, que la música genera esta cosa de que no es algo contemplativo, sino que es algo inmersivo. Eh, Como espiralado también, como el tiempo, viste que el tiempo ya no es lineal, no es un tiempo lineal, es un tiempo que da vueltas sobre sí mismo, donde hay como una espiral. Me parece estos tiempos profundos, porque son el tiempo de lo micro, de la costra de los árboles, en el caso de Mecánica Sur, el óxido de las viejas construcciones que fueron abandonadas y que empieza a avanzar el óxido de las ballenas y sus huesos, que no se entiende ese misterio, no se sabe por qué fueron a parar ahí. Eh, y el tiempo es el tiempo largo de la naturaleza y el tiempo de imaginario de la literatura, de las lecturas, de narraciones, de los relatos que tenemos sobre lo que ocurrió ahí o las personas que viven ahí podrían haber imaginado que ocurrió ahí. Eh, Me parece que como que la filmación en 8 milímetros y esta mirada áptica es mucho eh, digamos, mucho más eso, comunicativa y mucho más participativa que otro tipo de formas de filmar el espacio. Que el espacio, por ejemplo, los bosques de extremos a mí no me producen la sensación de estar en el bosque. Veo bosques lindos, pero no siento que estoy en un microcosmos distinto, como sí lo siento en el caso de bosque de Tiziana Panizo. Bueno, no veo más comentarios. Si quienes nos están escuchando, si quieren dejar sus comentarios o preguntas en el chat o en el botón. Eh, Igual yo estaba pensando algunas cosas como en relación a lo que decías ahora. Me hace mucho sentido también pensar hay una cuestión con las distancias, ¿no? A través digamos, de las relaciones que plantea la cámara tienen que ver con una cuestión de distancias. Eh, Me parece que quizás esos microcosmos también tienen que ver con eso, ¿no? Con una cierta cercanía, hay como Mm. una intención de capturar esa superficie. Eh, Ahora, eh, también me quedé pensando en algunas cosas sobre las que dijiste antes que me resultan súper interesantes y que me gustaría volver un poco a esta idea del, no sé, del vínculo, de ciertas operaciones que hace Perel, que me ha tocado ver también sus películas, pues lo hemos tenido en Frontera Sur, conversé con él también hace un tiempo, y también ciertas operaciones que hace Tiziana en esta relación entre el pasado y el presente. De hecho, me resuenan mucho las ideas que planteas y que un poco me dan vuelta hace mucho tiempo de Burman, ¿no? Esta idea del anacronismo, la supervivencia, y que se vinculan con un poco lo que plantea Benjamin también, con esta idea como de interrumpir el presente, ¿no? Como de interrumpir el Mm. presente, también como una crítica hacia el progreso, ¿no? Que eso me parece como interesante también. Y te quería preguntar por eso, ¿no? ¿Cómo piensas también en relación al contexto político, social que está ocurriendo en Chile, en Latinoamérica? ¿Cómo se insertan ahí, digamos, estas políticas, o sea, estas películas con esos procedimientos, ¿no? Que intentan, de alguna manera, a mi entender,
interrumpir un poco el flujo del presente en relación a ciertos discursos hegemónicos, a cierta, de alguna forma, a cierta idea como de mantener todo en el presente, ¿no? Y intentan como de alguna forma abrir ciertas grietas para que aparezcan esos tiempos heterogéneos, ¿no? Del pasado, la memoria, como también esta idea de Uberman de, como de excavar en la densidad del tiempo, ¿no? Sí, y que es una crítica al progreso, pero no es una crítica a la futuridad. Digo, este volver al pasado es un pasado que también es futuro. Hay digamos, el volver al pasado también implica como una apertura de una posibilidad que no se ve en el presente. Como si, que eso también pasa, por ejemplo, en las películas, si uno se fija en las películas que tienen que ver con el mundo indígena y el Amazonas, que también que es otra zona que a mí me interesa mucho intensivamente para pensar problemas del presente. Una es la zona como el fin del mundo, con toda la serie de ideas que acarrea la idea del fin del mundo, y la idea del Amazonas también, como otra escena del fin del mundo, del apocalipsis, de lo que se está perdiendo, y donde ahí de vuelta hay como un volver al pasado, pero un volver al pasado para apropiarse de ciertas formas de estar en el presente que permitan vislumbrar un otro futuro. Por eso también muchas de las películas documentales no hechas por indígenas en Brasil asumen una mirada que tiene que ver con el perspectivismo indígena, con la idea de pensar estos tiempos profundos, estos tiempos en los cuales aparece también en, en cierta toda esta materia vibrante de los animales, de la vegetación, del agua, como agentes también de la historia y agentes del futuro, necesarios actantes de un posible futuro. Y las películas asumen eso, o sea, se vuelven anacrónicas, pero porque también asumen perspectivas del otro, perspectivas que no son occidentales, perspectivas que son del otro indígena, en unas películas que son hechas por personas blancas. Pero por eso es esta ruptura de un estado de cosas, también un estado de cosas que también supone una idea también de lo sensible, porque es un estado de cosas, el estado de cosas dominante supone también una forma de pensar, una forma de imaginar, una, una, digamos, una eliminación de la dimensión sensible en relación con el espacio, que si uno va al pasado y entra en una cosmogonía indígena, está. Entonces, me parece que esta ruptura o esta eclosión de pasados en el presente tienen que ver con eso, no con necesariamente recuperar lo perdido, sino con recuperar lo potencial. Yo lo veo, sobre todo lo veo mucho en el cine hecho en Brasil, eh, que está políticamente está en un estado de, es una catástrofe Brasil en este momento, desde todo punto de vista político, social, ecológico, y entonces estas apuestas de volver al pasado funcionan un poco con esa forma, con esa idea de esperanza de un otro futuro, de una rendija que permita pensar otra forma, eh, que no nos lleve al fin, final, digamos, porque es un poco hacia donde va la cosa. Eh, Pero yo creo que sí, que siempre esta vuelta no del pasado, no como una cita inocua, que es lo que a mí me parece que aparece un poco en, en extremos, porque aparece la cita como si la cita en sí misma fuera ya en sí una cita completamente inocua, fuera así una cita en el vacío, sin alguien que la lea, como si fuera eso en sí mismo un acto de justicia. Y no, el acto de justicia del Yaminiano supone que los del presente también miramos a los del pasado. Y no hay eso en la película. En la película están los del pasado como una cita descontextualizada que no tiene un receptor dentro de la película y el discurso del futuro sigue sin modificarse, sin ningún tipo de, digamos, de tensión con eso. Quizás en la película de Paniza el tono parece como quizás lo opuesto en el sentido de que parece como una lamentarse por la pérdida por el olvido de esa tierra y por la desinstrumentalización. Yo en realidad pienso un poco como abogada del diablo, bueno, en realidad
qué bueno que la empresa americana se fundió y no siguieron talando los árboles. Está bien, la gente perdió el trabajo, pero por lo menos los árboles quedaron. Entonces, eh, no, no sé si contesto tu pregunta, ¿no? Pero me parece que no siempre la melancolía sirve al presente, que algunas formas de melancolía sirven y otras formas no. Pero me parece que la melancolía o el acto de volver anacrónico al pasado, que recupere un potencial para desactivar algo que está como duro en el presente, me parece como positivo. Pero lamentarse por el pasado en sí, eh, por el hecho de que ya no está, eh, no sé si sirve. Eh, y también por ahí pensar que otro tipo de afectos pueden entrar en esta forma de entender el pasado, que no sean afectos entre comillas tristes, porque la melancolía, la idea de afectos buenos y malos me parece algo que discute toda la teoría de los afectos. No, no hay ugly feelings, no hay afectos feos. Hay afectos que pueden ser malos, supuestamente, pero generar un empoderamiento y una forma de comprender el mundo, y afectos como la alegría, que uno tendría que pensar que son positivos, que pueden justificar la exclusión de muchas personas que no entran dentro de la idea normada de alegría, la idea normada de felicidad. Pero pensando, por ejemplo, en la ecocrítica, también estaba pensando qué tipo de, que finalmente, sobre todo en los discursos que vienen de Europa en relación con la ecocrítica y con los efectos del devastamiento en contexto latinoamericano, cuando en realidad ya ni siquiera no es del contexto latinoamericano, es un contexto planetario. Quizás en el Amazonas se ve más concentradamente porque uno figura el Amazonas, así como figura la Antártida, como estos lugares de reservorio natural para el mundo, planetarios, digamos. Pero hay una idea como de tristeza, melancolía, y estaba hablando hace poco con una alumna y me decía, pero ¿por qué no se puede pensar esto desde el humor, desde el humor negro, por ejemplo? O como generar otro tipo de operaciones afectivas que no necesariamente siempre tengan que ver con la melancolía, sino no se puede pensar esto desde otro lado. Eh, no sé, porque también sería como una otra forma también de, como de entrar en el presente con otros afectos. Eh, pero no sé, son más preguntas que yo tengo que respuestas, no sé realmente la respuesta. Eh, Igual, igual, o sea, yo coincido con lo que planteas porque además, por ejemplo, nos pasa mucho que al revisar muchas películas que se están haciendo sobre esa relación entre pasado y presente, y efectivamente la no ficción está cargada de ciertos afectos y no aparecen en general películas que tengan una mirada, digamos, con cierto humor, son muy escasas, muy escasas, ¿no? Como están muy concentradas en esos afectos que tú comentas, ¿no? Y claro, es muy extraño, cuando aparece una es como... eh, es muy particular. Y claro, y lo otro, esa relación entre pasado y presente a través de la lamentación o ese tipo de cosas, claro. Pero también hay muchas obras que no sé si también generan algo o cierta tensión, más bien, a mi entender, no, sino que al menos a mí me interesan mucho más las obras que generan, que interpelan el presente de alguna manera, ¿no? Y que Uberman también habla de eso, ¿no? Que como que interpelan la propia mirada y generan y remueven en algo, ¿no? Más que eh, lamentar, lamentarnos sobre el pasado. De hecho, también me acordaba esto, ¿no? Esta idea que tú dijiste sobre la superficie de inscripción, que me parece que Nelly Richard también lo dice en alguna parte, en algún texto, con esta idea también de ciertos discursos hegemónicos que tienden como a solidificarse en el presente para que el presente no se mueva, no cambie. Bueno, sobre todo en Chile, ¿no? Como en Chile está esta tensión con, sobre todo con lo que está ocurriendo, ¿no? Pero también con el modelo neoliberal que parece inamovible, ¿no? Y entonces, bueno, y con todo lo que ocurre en el pasado, y entonces Nelly Richard plantea unas ideas que me parecen también que están en sintonía con lo que tú planteaste hoy día, ¿no? Esta idea, es como esto de mirar el pasado como a través de miradas oblicuas,
¿no? Como verlo de otra forma y entender esa relación para ver cómo nos interpela, más que pensar netamente en el pasado, ¿no? Cómo podemos eh, cambiar de alguna forma el presente y como tú decías, yo también pienso en eso, ¿no? Cómo mirar de otra forma hacia adelante. No, el humor, por ejemplo, es un patrimonio, por ejemplo, de muchas de las escrituras Mm, de los hijos de desaparecidos en Argentina, no en Chile, no sé cómo funciona en Chile, pero por ejemplo, Diario de una princesa montonera, de Mariana Pérez, está lleno de chistes sobre lo que se llama los hijis. No le dice hijos, le dice hijis. Y hay como toda una cosa de burla, como de apropiación digamos, sí, de su lugar de huérfana, porque ella es huérfana, pero también como desde el humor negro. Me parece que también ahí hay como el humor, sobre todo de parte de familiares de desaparecidos, para poner un ejemplo así extremo, eh, funciona como esta forma de lo que una investigadora argentina que vive en Londres llama eh, hacer queer el duelo. O sea, la idea de volverlo queer, volverlo raro, volverlo como complejo, difícil, y hay como una cosa que también el humor genera como una nueva redimensión de la adentro y de la afuera. Entonces hay como, ella analiza como todos estos afectos que entran en el discurso o los chistes, por ejemplo, el tema de hacer un asado en la ESMA. Eso también es como un gesto súper políticamente incorrecto, mm. que se junten unos militantes a hacer un asado en la ESMA, un lugar donde se mató gente, se torturó gente, y donde aparezca todo un chiste sobre el asadito. Entonces ahí hay como, de nuevo, una cosa de que irrumpe o sea, irrumpe sensibilidades, obviamente, pero también irrumpe muchas ideas acerca de modos de sentir que ya están como solidificados eh, y como muy escritos en ciertas formas de recordación, ciertas formas de rememoración, de superiorización, y de repente uno ve el diario de la princesa montonera y nada, es otra cosa. Eh, no, incluso la película de los rubios, que ya tiene más de 20 años, o sea, tiene Mm. en su momento, fue como muy disruptiva justamente porque rompió con las formas políticamente correctas de lo que era ser un hijo desaparecido y hacer una película sobre la memoria. Me parece que también ahí hay humor, hay desconcierto, hay rabia, hay culpa, hay muchos aspectos que circulan ahí que son impropios, o que en su momento fueron impropios. Ahora ya no, pero en su momento fue muy impropia la película. Y con la ecología falta un poco de eso, como generar miradas, quizás por ahí desde la ciencia ficción, donde la ciencia ficción por el lado de la fantasía hay como una abrazada del desastre de manera mucho más, bueno, a través de la ficción, de manera por ahí más oblíqua, pero por ahí mucho más efectiva para comentar el presente. Pienso en las películas de Ariel Queiroz, por ejemplo, sobre la trilogía sobre Brasilia, eh, la película esta, que también trabajan mucho con los afectos problemáticos, por ejemplo, la película de Branco de Petrofica y era una vez Brasilia, trabajan mucho con la venganza, con la idea de la destrucción, con el regocijo de la venganza del pobre que va a romper todo. O sea, y ahí también es documental, pero es ficción, y a través de la ficción se abre como una vía para las cosas que en el discurso documental a veces no se pueden decir. Y sobre todo a través de la matriz de la ciencia ficción, que habilita otro tipo de cosas. Me parece que el caso de Ariel Queiroz es un ejemplo de cómo se puede transfigurar el discurso documental como una forma de pensar el presente político utilizando modos que son de la ficción y del cine de género popular, en este caso la ciencia ficción. Eh, Ah, muteado, ahí sí. Bueno, eh, nos queda poco tiempo y acaba de llegar un comentario en el chat. Quizá con eso ya podemos ir cerrando. Entonces lo voy a leer. Eh, Creo que incluye también una pregunta al final. Dice, es de Ricardo. Dice, muy enriquecedor todo el seminario. ¿Cuál más, cuál menos propone
el fin de la hegemonía y abre un espacio para recuperar las realidades de tiempos reales, reivindicando la libertad del espectador y del creador en escoger ese espacio común de encuentro. Muchas gracias por todo y a todos que nos ayudan a profundizar y ver su propia obra con autocrítica. Solo me queda la pregunta, ¿a quién pertenece la obra audiovisual? ¿Al cineasta, al espectador o al representado? Uf, qué pregunta. O sea, todos. Sí. Eh, sí, esa es una pregunta que es más fácil contestar si uno hace cine comunitario. Mm, Pero cuando uno hace cine comunitario, eso ya forma parte del contrato de producción, digamos, el contrato de hacer el trabajo. Pero en estas películas me parece que depende también quién sea el director. Por eso Guzmán diría que la película es de él, básicamente. Ignacio Agüero quizás diría, bueno, es un poco de todos, no sé. Depende de la generosidad también mm, de quién esté con el título de director, creo. Me parece que yo a Tiziana la conozco poco, la vi solamente una vez personalmente, pero me da la sensación de que ella es una persona que su práctica de filmación, pese a que no haya entrevistas en pantalla, supone formas de encuentro y de trabajo. Yo creo que eso se nota. Pero no lo sé porque yo nunca estuve en una filmación de ella, no sé cómo, no fui testigo de cómo ella trabajaba, por ejemplo, con, con las personas de la isla de Pascua, por ejemplo. Pero me parece que es el tipo de filmación que hace, el tipo de trabajo que hace con los materiales, es una forma muy respetuosa del otro y respetuosa de cierta inteligibilidad del otro. Como no es una película que pretende explicar todo o que pretende decir todo sobre usted o sobre ello, sino que es una película que siempre, las películas de Tiziana dejan como una cuota de misterio, que yo creo que es saludable. Es como un ejercicio de humildad del director, que no explica todo. Mm. Pero yo creo que también son de nosotros las películas, de los que los vemos, porque también las vivimos. No sé, creo en eso, en la posibilidad del cine de generar formas de estar juntos, formas de estar con la película, de estar con el otro a través de la película, de viajar vicariamente. Yo nunca fui a Ushuaia, por ejemplo, nunca fui a Tierra del Fuego, nunca fui a Concepción, pero creo que conozco cosas a través del cine. Eh, entonces creo que también son un poco de todas. bueno, bueno, Irene, Pero bueno, muchísimas te gracias. agradezco. No, a eh, ti. Seguiré pensando en estas cosas, eh, sobre el paisaje del archivo específicamente. Sí, qué buena esa relación. También la dejé apuntada ahí porque también es algo que me interesa y nos interesa mucho también, bueno, en otro espacio, en el festival, en otros lugares. Muchísimas gracias por la presentación, por las reflexiones, por acompañarnos en esta clausura. Y estamos dando por finalizado el seminario. Han sido 2 días muy intensos, de muchos encuentros, reflexiones. Y bueno, nada, que en nombre del equipo organizador les quiero agradecer desde aquí a todos y todas los y las panelistas que participaron en las mesas, en las conferencias de apertura, en esta clausura y también a todos quienes nos acompañaron desde el público, también en las distintas actividades. Muchas gracias. Y bueno, también gracias a la universidad por hacer posible este espacio, ¿no? A las autoridades de la universidad y bueno, estamos llegando al fin. Eh, Así que nada, espero que nos volvamos a ver en otro encuentro. Un Bueno, abrazo, Irene, que estés muy en la bien. vida real. Un abrazo. Ojalá en Chao. la vida real. Nos vemos. Chao.